Materia: Planeación de Proyectos. UNIDEP, sede Mexicali. Juan Pablo Zavala Álvarez. Inicio. Y hola, ¿qué tal a todos los que están escuchando este pequeño podcast? En esta ocasión vamos a hablar acerca de el estudio técnico del proyecto y por qué es tan importante estarlo aplicando. En clases pasadas estuvimos haciendo un trabajo en donde investigamos una lectura justamente que hablaba de este tema, ¿no? Del estudio técnico del proyecto. Porque es importante hacer este tipo de trabajo antes de realizar una inversión en alguna empresa que queramos formar, ¿no? O donde queramos participar. Es súper importante. También considero yo, y es lo que vamos a estar platicando, que sí hay que explicar, ¿no? Cuáles son esos elementos que vamos a necesitar para elaborar un proyecto a gran, mediana o corta escala, ¿no? Obviamente la lectura va enfocado más a algo a gran escala, ¿no? Pero lo podemos pasar, lo podemos hacer a una escala menor. También es la ventaja, ¿no? Que lo podemos ir acomodando a alguna idea, a algún proyecto que nosotros tengamos a futuro. En ese trabajo, justamente, si no lo hacemos, si evitamos ese trabajo, si lo dejamos por un lado y decimos, ¿sabes qué? No voy a planearlo también, de todos modos nada más es inyectar este dinero, ¿no? En el negocio. No, pues podemos cometer errores muy grandes y esto se puede traspasar o puede significar una pérdida bastante significativa del capital, ¿no? Que queremos invertir. Entonces, lo ideal y lo correcto es hacer este tipo de planeaciones, ¿no? Usualmente hay temas como la localización que pasan desapercibidas, ¿no? Porque pues yo tengo un terreno en tal lugar, pero son súper importantes. Hay que preguntarnos dónde está ese lugar, por ejemplo, ¿no? Hay que ver si este sitio, esta localización, pues es adecuada para el lugar o para el proyecto que queremos elaborar. No es lo mismo establecernos en un sitio donde hay mucho tráfico de vehículos a uno donde no lo hay, o un sitio donde hay locales, donde hay hogares, donde hay escuelas, que uno donde solo hay puros negocios. O sea, hay que plantearlo bien para evitar pues que nuestro proyecto fracase, ¿no? También si es posible, hay que calcular lo que son costos, inversiones y cuáles son los beneficios derivados de nuestro trabajo, que es algo indispensable, ¿no? Que es lo que vamos a conseguir a corto, mediano y largo plazo. Si esta evaluación, obviamente vamos a tener que estar realizando algunas evaluaciones constantemente, ¿no? Para evitar problemas. Si no las hacemos, pues no vamos a saber cómo vamos y eso pues puede ser una pérdida gigantesca de dinero. Entonces prácticamente un estudio técnico, así ya de manera general, ahorita vamos a entrar con mayor profundidad, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es ingeniería básica dentro del proceso de creación de algo que vamos a vender, ¿no? Justamente. Entonces sí es súper importante realizar esta descripción detallada de todos los requisitos para que esto funcione, ¿no? Si no lo hacemos y si no realizamos este estudio técnico de todos los datos, si no lo segmentamos, si no lo hacemos, si no lo separamos en grupos, difícilmente vamos a lograr algo, ¿no? Vamos a recuperar nuestra inversión inicial prácticamente. Y ya, solo para mencionar, en esta pequeña introducción, algunas palabras relacionadas con todo este tema es estudio técnico, ingeniería básica, tamaño óptimo para una planta de trabajo, localización de esta planta, su distribución, cómo está organizada prácticamente, y el análisis de la inversión. Este estudio técnico, o sea, es ingeniería básica. No estamos hablando de que vamos a trabajar en la construcción ni nada de esto, pero sí necesitamos el apoyo de esta temática, ¿no? Obviamente vamos a designar a especialistas para que hagan su parte del trabajo, y aquí es donde va la parte de la segmentación, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a tocar varios temas de manera ya particular ahorita, varios temas que vimos en nuestro trabajo de investigación. Bueno, y vamos a hablar de esta primera parte que se trata de el balance de equipos, ¿no? Ya dimos esta pequeña introducción y en esta ocasión ya vamos a hablar de manera más detallada, ¿no? ¿Qué es o de qué es lo que pretende el balance de equipos, ¿no? Aquí
lo importante es, antes de plantear un proyecto, es el inicio de esto, ¿no? Tenemos que recordar toda la información posible sobre cuáles son todos los activos físicos que se van a necesitar para el funcionamiento del proyecto, ¿no? Aquí es muy importante utilizar lo que es una tabla o utilizar material gráfico que nos ayude prácticamente a organizar mejor nuestras ideas. Bueno, considero yo que es indispensable, y también lo marca la lectura, hacerlas. De esta manera ya tenemos de una manera gráfica y visual cuánto y qué es lo que vamos a necesitar para nuestro trabajo. Dentro de esta tabla prácticamente vamos a colocar lo que es el ítem. El ítem es el objeto o el material que se va a utilizar. Puede ser, por ejemplo, una grapadora, puede ser, si estamos hablando de material de oficina, por ejemplo, una grapadora, la silla de la oficina, escritorios, tijeras, lo que se vaya a utilizar, todo, ¿no? Lo importante, obviamente, mientras menos gastos y más focalizado sea esta organización, mejor, ¿no? También, pues, continuando, ¿no? Es el ítem, la cantidad que vamos a necesitar de estos materiales, el costo que tiene este material. Obviamente, para esto vamos a realizar un estudio, ¿no? Dónde es el mejor lugar para comprarlos en cuestiones de materiales y precio, ¿no? De calidad y precio. Otra cosa es el costo total, o sea, cuánto va a ser en mantenimiento porque está el costo inicial, ¿no? Que es el costo que nos va a costar, valga la redundancia, el costo del producto, cuánto dinero vamos a invertir. Y luego está el costo total, cuánto al final terminamos invirtiendo. También está lo que es la vida útil, porque no todos los objetos tienen la misma vida útil. Hay unos que están diseñados para durar más tiempos, otros que no, definitivamente no están diseñados para durar años. Entonces sí hay que plantearlo muy bien, porque hay que estar conscientes de que si compramos objetos con vida útil más reducida, pues vamos a tener que estar invirtiendo constantemente, ¿no? La liquidación y el ingreso total, o sea, el total de todos los gastos que se van a realizar en esta zona, ¿no? Cada una de estas columnas va a estar relacionadas y tiene un significado. Obviamente, o sea, estas columnas estamos hablando de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Tiene un significado. Y de hecho, los ítems, eso ya obviamente va a depender, ¿no? De cuál es el grado de desgaste que tenga. Todos los ítems pueden ser desechados directamente o pueden ser vendidos. Obviamente, si se plantea el segundo caso, que es venderlos, hay que plantearlos desde el inicio, ¿sí? No puede ser que a la mitad de tu proyecto va a decir, pues ya lo voy a vender porque ya lo usé bastante. No, se tiene que plantear, porque este dinero, o sea, el dinero que se va a obtener de esta venta, pues se tiene que también poner dentro del dinero recibido y para dónde va a ir, sí es muy importante. También, si se va a realizar una reposición del objeto, pues sí hay que acomodarlo en un calendario, ¿no? O sea, cada cuánto vas a estar cambiando, por ejemplo, las sillas, cada cuánto vas a estar cambiando los objetos de oficina. O sea, sí es importante ya ir marcando esto. Obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Que puede ser que una grapadora no te vaya a durar prácticamente un año, ¿no? Puede que dure menos, puede que dure hasta 3 años, pero sí por eso mismo es importante tener el calendario, porque así ya nos vamos organizando prácticamente y evitamos este tipo de problemas. Bueno, y eso sería todo por esta pequeña sección. Vamos a la que sigue. Bien, ahora vamos a hablar del tema de balance de obras físicas, que también sí es, a mi parecer, uno de los más importantes, ¿no? Sobre todo cuando vamos a iniciar un proyecto desde cero. Que es, ya hay que tener en mente cuáles son los equipos y cómo van a estar ubicados. Eso sí es muy importante. ¿A qué me refiero con equipos, no? Esto ya estamos hablando como sitios de almacenamiento, de acomodo, o sea, es tal cual el trabajo de construcción. O sea, dónde va a estar ubicado tal lugar, dónde va a estar ubicado, por ejemplo, la zona de oficina, dónde va a estar ubicado las zonas de baño, dónde van a estar ubicadas la zona de venta. O sea, obviamente va a depender acorde a nuestro trabajo, ¿no? Marca algunos ejemplos, la lectura cerca de un consultorio médico. También hay que hacer un balance de obras físicas en un consultorio, porque, por ejemplo, tenemos que tener una sala de estar, tenemos que tener
equipos en las zonas de trabajo. O sea, es muy importante la zona de desechos de químicos peligrosos. O sea, si no lo planteamos bien, puede haber accidentes, ¿no? Y ese es un ejemplo, puede haber muchísimos. Obviamente va a depender del trabajo que queramos hacer. Aquí vamos a mencionar cuáles son estos espacios físicos para optimizar el proyecto. Vamos a englobar todo lo que son las listas de obras físicas, como puede ser un área de ingreso de los proveedores, una recepción de los materiales, una bodega, servicios auxiliares, o sea, es decir, sitios donde se almacenan, por ejemplo, las cosas de limpieza, oficinas administrativas y pues prácticamente todo lo que nosotros creamos conveniente, ¿no? Siempre y cuando tenga sentido con nuestro trabajo. Recuerden que lo óptimo es gastar lo menos posible, pero invirtiendo inteligentemente. Nuevamente vamos a necesitar elaborar una tabla que vaya a especificar la cantidad y el precio de cada ítem que se vaya a utilizar para la construcción pues, de estos espacios. Obviamente estamos hablando de material, mano de obra, estamos hablando también del concreto, estamos hablando de la arena, la grava, estamos hablando también de las mezcladoras, o sea, todo lo que se vaya a utilizar, varillas, madera, lámina, o sea, todo, prácticamente todo, hasta incluso podríamos hacer un segmento especial para las herramientas, aunque normalmente los contratistas ya vienen con todo este tipo de material y ellos te lo van a cobrar aparte, ¿no? Pero si estamos hablando de un proyecto pequeño y nos podemos acercar a albañiles ya un poquito más individualizados, sí tenemos que hacer esta tabla para organizarlo mejor, es muy importante. Entonces, sí hay que planificar bien dónde vamos a organizar cada sitio. Ok, una vez ya tengamos determinado lo que es el balance de obras físicas, ahora sigue el personal. Ok, es inevitable, todo trabajo, a la gran mayoría de las empresas, si no es que todas tienen este recurso, ¿no? El ser humano. También hay que dividir estas actividades al máximo. Es decir, que todas las tareas de nuestro proyecto deben de estar segmentadas y calcular la remuneración del puesto. O sea, vamos a optimizar prácticamente todo, desde las áreas productivas, las áreas comerciales, administrativas y de servicio. Mientras más grande el proyecto, o sea, mientras más personas estén involucrados, más dividido tiene que estar todo este trabajo, ¿no? Y aquí es donde voy a enunciar lo que es un ejemplo, ¿no? de los trabajos de remuneración, que son leyes sociales, los bonos de alimentación, la movilización, el costo superficiales, las gratificaciones y obviamente del evidente salario, ¿no? Que se tiene que pagar y que se tiene que pagar un buen salario y ¿cómo decirlo? Y atender las necesidades de los trabajadores, porque a fin de cuentas son una parte crucial de todo proyecto. Sin trabajadores no hay proyecto, por mejor planteado que lo tengamos, no. También en cierta manera estamos dándole las gracias, ¿no? Y dándoles un puesto seguro al cual puedan trabajar, puedan estar ahí. Hay que recordar que son seres humanos y que no dejan de tener ellos sus propias necesidades, sus problemas, familias, y pues ven la empresa como un sitio de trabajo seguro y nosotros tenemos que garantizar esta seguridad. Repito, no dejan de ser seres humanos. La única diferencia es que en este caso nosotros tenemos el capital para poderlo inyectar y generar trabajo. También hay que tener un fondo, por así mencionarlo, ¿no? De gastos extra de emergencia, ya sean como honorarios, prestaciones médicas, bonos de productividad, comisiones por venta, etcétera, ¿no? De cierta manera esto va a ser muy bueno para generar un trabajo óptimo. Si el trabajador está consciente que por hacer un buen trabajo se le va a dar un bono, pues es un incentivo, ¿no? A que mejore el trabajo y que tu empresa obviamente crezca más. Si el trabajador está consciente de que si se enferma realmente y lo demuestra, de que va a tener un apoyo médico y de que en su vida no va a poner en peligro. O sea, si sabe que en un lugar va a tener apoyo médico, va a tener un bonos por gratificación, por hacer bien su trabajo o por trabajar un poco más con las comisiones, pues va a saber que su trabajo está seguro y que vale, entonces posiblemente vaya a mejorar, ¿no?, el rendimiento. Y eso sería todo por este tema. Vamos a continuar con estas pequeñas cápsulas de este podcast. Y otro tema que vamos a hablar ahorita son los balances de insumos. Prácticamente es todo lo que vamos a utilizar en nuestro proceso de, valga la redundancia, producción.
ensamblaje, distribución y venta de nuestro proyecto. Eso va a ser delimitado obviamente al tipo y la cantidad de productos que se van a elaborar. Un ejemplo podría ser un carpintero, ¿no? ¿Cuáles son estos insumos que se van a utilizar en la producción, por ejemplo, de unos marcos para fotos? Pues son, por ejemplo, la madera, la goma que va a utilizar, la cantidad de clavos, ¿qué más se puede utilizar? Grapas en este caso, o sea, ahí va a variar. Y la pintura que va a utilizar para pintar estos marcos, ¿no? Entonces todo eso, cuánto dinero se va a gastar para hacer este objeto y también para ponerlo en venta y movilizarlo, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta y no dejarlo de un lado. Estamos hablando ahorita de cuál es el gasto total en el proceso de producción, de producción, distribución y venta. Cuánto es lo que cuesta y cuánto vamos a ganar. Obviamente, después de tener en cuenta cuál es el gasto que se va a hacer por cada uno de los objetos, hay que pensar cuánto vamos a ganar, ¿no? Y así es importante atenderlo. Bien, y vamos a hablar uno de los otros temas fuertes, a mi parecer, uno de los temas que tiene un mayor peso y que sí, junto con el que sigue, pero ahorita lo vamos a hablar un poquito más tranquilito, ¿no? Estamos hablando justamente de el tamaño, y no estamos hablando del tamaño físico del lugar, estamos hablando de un tamaño de influencia a la cual llega nuestra empresa o nuestro proyecto, ¿no? Si nosotros no tomamos en cuenta la cantidad de personas a las que vamos a llegar, posiblemente podemos caer en un problema, podemos gastar dinero de más. Si nosotros hacemos objetos, si nosotros hacemos un producto de manera desmedida, si nosotros no tenemos un público específico al cual llegar, pues muy posiblemente no vaya a funcionar o nos vayamos a quedar con objetos de sobra o nos vayan a hacer falta, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces sí es muy importante ya tener por lo menos un tamaño predefinido, ¿no? Una idea medio clara o lo más clara posible de a dónde vamos a ir a tirar. Bueno, obviamente, como ya lo mencioné, esto va a depender del público al que deseamos atender. Hay objetos y hay productos o servicios que no son para todas las edades y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros no lo definimos, pues va a haber mayor probabilidad de fracaso. Ya teniendo en cuenta esto, aquí para esto hay que realizar un estudio, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tenemos que realizar encuestas, tenemos que realizar algunos trabajos de investigación, por ejemplo, en el caso de la industria juguetera, ¿no? Hacen trabajos, antes de lanzar un juguete, hacen trabajos con niños para ver si van a tener la reacción que quieren, si les gusta, si no les gustan los colores. Entonces, si hay que hacer esto, hay que conocer a la gente a la que vamos, ¿no? También, sí es importante el nivel de operación con el que nosotros vamos a revisar, ¿no? Cuántos son los costos y los ingresos que vamos a tener. Estas especificaciones o las especificaciones para determinar lo que es el tamaño, prácticamente las vamos a obtener después de tener este trabajo de investigación, después de haber aplicado encuestas, después de haber invitado a personas para que prueben nuestros productos y den sus opiniones, y que obviamente hayamos escuchado a estas personas y hayamos cambiado obviamente algunos detallitos, ¿no? También sí es muy importante cuidar, no crear más de lo esperado, porque muchas veces esos productos se quedan guardados en almacenes y es muy costoso tener estos objetos en almacenes, ¿no? Entonces sí hay que cuidarlos, sí hay que cuidar muchísimo el o no producir menos o no producir de más. Para esto es justamente realizar estos trabajos de investigación de campo, para tener un número acercado a lo que se va a vender. Si vemos que tiene un gran pegue y que a la gente le gustó, pues ya mandamos a hacer más, ¿no? Pero si vemos que no tuvo un pegue y nosotros hicimos productos de más, pues va a ser una pérdida prácticamente. Entonces sí es importante cuidar lo que es el tamaño, ¿no? La cantidad de personas a las que queremos llegar. La edad, incluso hasta el sexo se puede definir, o
aprovechando ahorita que están haciendo un nuevo mercado, por así mencionarlo, también hasta el género. Vemos que ahorita muchas empresas se han estado acercando a este tema y han estado solidarizándose. Entonces es un público que antes estaba ignorado y que ahora se ha convertido en un peso bastante grande, ¿no? Y es a donde están apuntando muchas empresas. Incluso aquí es muy variado, es bastante variado. Ahí va a depender acorde a la empresa. Puede ser también personas mayores de edad, también es un público bastante bueno. En el caso, por ejemplo, de los casinos, si revisamos, mucha de su publicidad y de trabajo de investigación es a estas personas, ¿no? Así que sí, hay que cuidar este tema. El tamaño sí importa. Y bueno, eso sería todo por nuestro pequeño mini podcast hablando acerca de empresarios. Eso sería todo por el trabajo. Muchísimas gracias a todos aquellos que se quedaron escuchando. Y bueno, me despido. Adiós. Nos vemos.